Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico, lleno de energía y cosas positivas. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a sumergirnos en una historia que estoy segura de que os va a atrapar desde el primer segundo. Prepárense para un viaje lleno de amor, intriga, traición y pasión desbordante. Hoy vamos a hablar de Amor Ciego Turco, una producción que ha conquistado corazones en todo el mundo, y que tiene todos los ingredientes para mantenernos pegados a la pantalla, sufriendo, amando y odiando con sus personajes. Si sois como yo y disfrutáis de las series que te hacen sentir, que te hacen reflexionar sobre las relaciones, sobre la lealtad y sobre las decisiones que tomamos en la vida, entonces estáis en el lugar correcto. Antes de que empecemos a desentrañar los secretos de esta telenovela turca que nos ha robado el sueño, os invito a suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho. Aquí encontraréis análisis de series, recomendaciones, curiosidades del mundo del entretenimiento y muchas cosas más que espero que os gusten tanto como a mí me gusta prepararlas para vosotros. Así que ya sabéis, activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo y formar parte de esta gran comunidad. Ahora sí, vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de Amor Ciego Turco. Amor Ciego, originalmente llamada Karasevda en turco, que significa amor negro, es mucho más que una simple telenovela. Es una historia que explora las profundidades del amor verdadero, un amor que se enfrenta a obstáculos aparentemente insuperables, un amor que pone a prueba la lealtad y la moralidad de sus protagonistas. La serie no se limita a una simple trama romántica, sino que se adentra en las complejidades de las relaciones humanas, las diferencias de clase y las consecuencias de la ambición desmedida. Es un espejo que refleja las luces y sombras de la sociedad contemporánea, con un toque dramático que engancha desde el principio. La serie nos presenta a Kemal y Nihan, dos jóvenes pertenecientes a mundos completamente diferentes. Kemal es un joven ingeniero de minas, proveniente de una familia humilde que vive en un barrio obrero de Estambul. Nihan, por su parte, es una joven artista de una familia adinerada, pero llena de secretos y problemas. La diferencia de clases no es solo un telón de fondo, sino un elemento fundamental que moldea sus vidas y decisiones. Kemal, con su ética de trabajo y su honestidad, representa los valores de la clase obrera, mientras que Nihan, a pesar de su riqueza, se siente atrapada en un mundo superficial y lleno de hipocresía. Desde el momento en que sus miradas se cruzan, la chispa del amor surge entre ellos. Es un amor puro, sincero y apasionado que los consume por completo. Sin embargo, su relación se ve truncada por las presiones familiares, las diferencias sociales y las maquinaciones de un villano que hará todo lo posible para separarlos. Ese primer encuentro, cargado de inocencia y atracción mutua, es el detonante de una historia que los marcará para siempre. La conexión entre Kemal y Nihan es instantánea, una química innegable que trasciende las barreras sociales y las expectativas familiares. Este villano es Emir Kozkolu, un hombre poderoso, ambicioso y despiadado, obsesionado con Nihan. Emir está dispuesto a todo para conseguir lo que quiere, incluso si eso significa destruir vidas y manipular a las personas a su alrededor. Él es el principal obstáculo en el camino de Kemal y Nihan, y su presencia constante amenaza con destruir su amor. Emir no es simplemente un antagonista, es un personaje complejo con sus propios traumas y motivaciones. Su obsesión con Nihan nace de una profunda inseguridad y de la necesidad de controlarlo todo. La interpretación del actor que encarna a Emir es magistral, logrando transmitir tanto su crueldad como su vulnerabilidad. La trama se complica aún más cuando Nihan se ve obligada a casarse con Emir para salvar a su hermano, quien se encuentra en una situación desesperada. Este matrimonio forzado marca el inicio de un largo y tortuoso camino para Kemal y Nihan, quienes tendrán que luchar contra viento y marea para poder estar juntos. El sacrificio de Nihan es un punto clave en la historia, un acto de amor y lealtad hacia su familia que la condena a una vida infeliz. Este matrimonio sin amor se convierte en una prisión dorada, donde Nihan debe ocultar sus verdaderos sentimientos y vivir bajo el yugo de Emir. Pero Amor Ciego no es solo una historia de amor. Es también una historia de superación personal, de lucha contra la injusticia y de búsqueda de la verdad. Kemal, devastado por la pérdida de Nihan, decide dejar Estambul y dedicarse por completo a su trabajo como ingeniero de minas. Durante 5 años trabaja incansablemente acumulando poder y fortuna, con el único objetivo de regresar y vengarse de aquellos que le arrebataron su felicidad. La transformación de Kemal es notable. De ser un joven idealista y enamorado, se convierte en un hombre frío y calculador,
impulsado por la venganza. Sin embargo, en el fondo su amor por Nian sigue intacto, y es lo que lo impulsa a seguir adelante. Cuando Kemal regresa a Estambul, se ha convertido en un hombre diferente. Es más fuerte, más seguro de sí mismo y más decidido que nunca a recuperar a Nian. Sin embargo, el camino hacia la venganza y la felicidad no será fácil. Kemal tendrá que enfrentarse a Emir y a todos sus aliados, descubriendo oscuros secretos y conspiraciones que pondrán en peligro su vida y la de las personas que ama. El regreso de Kemal marca un punto de inflexión en la historia. La ciudad que dejó atrás ya no es la misma, y él tampoco lo es. El reencuentro con Nian es agridulce, lleno de anhelo y dolor por el tiempo perdido. Uno de los aspectos más interesantes de Amor ciego es la complejidad de sus personajes. Ninguno de ellos es completamente bueno o completamente malo. Todos tienen sus propias motivaciones, sus propias debilidades y sus propios secretos. Incluso Emir, el villano de la historia, tiene momentos de vulnerabilidad que nos permiten comprender su comportamiento. Esta complejidad es lo que hace que los personajes sean tan creíbles y cercanos al espectador. No son simples arquetipos, sino individuos con sus propias luchas y contradicciones. Nian, por su parte, es un personaje femenino fuerte y resiliente, que lucha por encontrar su propia voz en un mundo dominado por hombres. Ella es una artista talentosa, pero también es una mujer atrapada en un matrimonio infeliz, que anhela la libertad y el amor verdadero. La evolución de Nian a lo largo de la serie es inspiradora. A pesar de las dificultades que enfrenta, nunca pierde su esencia y lucha por defender sus ideales. Su pasión por el arte es una forma de escape y de expresión, un refugio donde puede ser ella misma. Kemal es el arquetipo del héroe romántico, un hombre honesto, trabajador y leal, que está dispuesto a sacrificarlo todo por el amor de Nian. Sin embargo, la sed de venganza a veces lo ciega, y lo lleva a tomar decisiones cuestionables. La dualidad de Kemal es uno de los aspectos más interesantes de su personaje. Es un hombre de principios, pero también es capaz de cometer errores en su búsqueda de justicia. Su amor por Nian es su mayor fortaleza, pero también su mayor debilidad. La serie también cuenta con una serie de personajes secundarios que enriquecen la trama y aportan diferentes perspectivas a la historia. Tenemos a Leila, la tía de Nian, una mujer inteligente y perspicaz que siempre está dispuesta a ayudar a su sobrina. Leila es un personaje clave en la vida de Nian, una figura materna y una confidente que le brinda apoyo y consejos. Su sabiduría y experiencia son fundamentales para que Nian tome decisiones importantes. También está Tark, el hermano de Kemal, un hombre ambicioso y resentido que se convierte en un aliado de Emir. La relación entre Kemal y Tark es compleja y conflictiva. Tark siente envidia del éxito de su hermano y está dispuesto a traicionarlo para conseguir sus propios objetivos. Su alianza con Emir tiene consecuencias devastadoras para la familia de Kemal. Y no podemos olvidarnos de Asu, una joven enamorada de Kemal, que hará todo lo posible para conquistarlo. Asu es un personaje ambiguo que oscila entre la bondad y la maldad. Su amor por Kemal es genuino, pero también está dispuesta a usar cualquier medio para conseguirlo. Su presencia crea un triángulo amoroso que añade tensión y drama a la historia. Amor ciego destaca por su impecable producción, su cuidada fotografía y su banda sonora emotiva, que intensifica las emociones de cada escena. La serie está ambientada en Estambul, una ciudad vibrante y llena de contrastes, que se convierte en un personaje más de la historia. La belleza de Estambul se refleja en cada plano, mostrando tanto sus monumentos históricos como sus barrios más humildes. La fotografía de la serie es impecable, utilizando la luz y el color para crear ambientes y transmitir emociones. La banda sonora es un elemento fundamental de la serie, con melodías que acompañan a los personajes en sus momentos más felices y más tristes. La trama de Amor ciego está llena de giros inesperados, que mantienen al espectador en vilo hasta el final. Cada episodio revela nuevos secretos y conspiraciones, que hacen que la historia sea aún más adictiva. La serie no se limita a seguir una trama lineal, sino que introduce subtramas y personajes secundarios que enriquecen la historia principal. Los giros inesperados son una constante, manteniendo al espectador en tensión y sorprendiéndolo con revelaciones impactantes. La serie explora temas universales como el amor, la lealtad, la traición, la ambición y la búsqueda de la felicidad. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y sobre las consecuencias que pueden tener en nuestras vidas.
Amor ciego no es solo una historia de entretenimiento, sino también una reflexión sobre la condición humana. Los personajes se enfrentan a dilemas morales y deben tomar decisiones difíciles que ponen a prueba sus valores. La serie nos invita a cuestionar nuestras propias creencias y a reflexionar sobre el significado de la felicidad y el éxito. Amor ciego es una serie que te hace reír, llorar, sufrir y amar con sus personajes. Es una historia que te atrapa desde el primer segundo y te acompaña mucho después de haber terminado de verla. La serie tiene la capacidad de generar una fuerte conexión emocional con el espectador. Los personajes se convierten en nuestros amigos y confidentes, y nos identificamos con sus alegrías y sus penas. La historia nos conmueve, nos hace reflexionar y nos deja una huella imborrable. Si aún no habéis visto Amor ciego, os la recomiendo encarecidamente. Estoy segura de que os va a encantar. Podéis encontrarla en diferentes plataformas de streaming, así que no tenéis excusa para no darle una oportunidad. La serie ha sido traducida a numerosos idiomas y ha ganado premios internacionales, lo que demuestra su calidad y su impacto en el público. Y ahora, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, podemos decir que Amor ciego turco es una telenovela que combina a la perfección el romance, el drama, la intriga y la acción. Es una historia de amor imposible, de venganza y de superación personal, que te hará reflexionar sobre los límites del amor y la lealtad. Hemos visto cómo Kemal y Nihan se enfrentan a numerosos obstáculos para poder estar juntos, y cómo el villano Emir hará todo lo posible para separarlos. Hemos analizado la complejidad de los personajes y la impecable producción de la serie. En definitiva, Amor ciego es una telenovela que no te puedes perder si eres amante del género. La serie ofrece una experiencia completa con una trama adictiva, personajes memorables y una producción de alta calidad. Quiero agradeceros a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado tanto como yo hablando de esta maravillosa serie. Me encantaría saber vuestra opinión sobre Amor ciego. ¿La habéis visto? ¿Qué os ha parecido? ¿Cuáles son vuestros personajes favoritos? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber vuestras opiniones. Compartir vuestras experiencias y puntos de vista enriquece el debate y nos permite conocer diferentes perspectivas sobre la serie. Y por último, pero no menos importante, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un buen like, compartirlo con vuestros amigos y familiares para que también puedan descubrir esta increíble serie, y suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho. Recordad activar la campanita para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.